Resulta fascinante observar cómo el dolor se ha vuelto casi imperceptiblemente una especie de medalla de honor social. O sea, una tarjeta de presentación. Sí, totalmente. Es como lo primero que la gente pone sobre la mesa. Exacto. Alguien llega, saluda y de inmediato saca a relucir sus heridas pasadas, incluso antes de permitir que conozcamos a la persona real que hay detrás. Y, a ver, por un lado es un avance inmenso que la vulnerabilidad sea un tema de conversación tan abierto. Claro, no lo negamos, pero por el otro, parece que hay una tendencia a, no sé, instalarse a vivir permanentemente en esa tarjeta de presentación. Es un lugar muy cómodo para quedarse, digamos. Ok, pues hoy vamos a desglosar esto en nuestra exploración profunda porque promete mover los cimientos de cómo interpretamos nuestra propia historia. Tenemos un material sumamente provocador del que quiero que entremos de lleno. Me parece perfecto. Y bueno, la misión en este análisis para quienes nos acompañan hoy es comprender a fondo el concepto de integración emocional. Que suena complejo, pero lo vamos a aterrizar. Exacto. Lo vamos a hacer desde la perspectiva metafísica que expone esta fuente. El objetivo es descubrir por qué esa etiqueta que, tan rígidamente llamamos trauma, es muchas veces una simple interpretación estancada. Una narrativa que la conciencia le dio a un evento, ¿no? Sí, tal cual. Y más importante aún, vamos a extraer las herramientas concretas que este material ofrece para alcanzar lo que llaman la libertad de la conciencia. Es como una verdadera actualización de software para la mente. Me encanta esa analogía. Entonces, la pregunta que enciende la mecha de todo esto es, a ver, ¿qué sucede realmente en la psique humana cuando alguien decide definir toda su existencia a través de la lente de una herida? Pues ocurre que la mente cae en una trampa de un diseño de verdad impecable. El material nos mete de lleno a la mecánica de cómo el ego utiliza este concepto del trauma como un escudo impenetrable. O sea, una excusa. Básicamente, cuando un individuo asume la identidad de ser, digamos, una persona traumatizada, el ego encuentra la coartada perfecta para evadir cualquier tipo de responsabilidad sobre su presente. Wow, claro. Es como decir, yo soy así por lo que me pasó y no puedo cambiar. Exactamente. Se convierte en un falso director de la vida. Te dicta qué puedes y qué no puedes hacer, siempre amparado en ese dolor del ayer. Y hay un dato en las fuentes que destierra mucha de esta mística alrededor de la palabra trauma. Etimológicamente, viene del griego y significa simple y llanamente herida. Una herida, sí. Es una interrupción, una impresión enorme que ocurrió en la mente o el cuerpo en un momento específico. No significa un destino trágico ni una identidad inamovible. Y ese origen etimológico es la clave de todo el problema, porque la limitación casi nunca está en los hechos objetivos del pasado. Claro, el hecho ocurrió, eso no se borra. Exacto, el impacto fue real, dejaron una marca innegable. Pero lo que mantiene a un individuo encadenado décadas después no es el hecho en sí, sino el significado, la interpretación que la conciencia le asignó para procesarlo en ese momento. O sea, hubo un impacto, la mente entró en shock y fabricó una historia para sobrevivir. Sí, y lo peligroso es que el ego toma esa narrativa, que debería ser temporal, y la petrifica. La hace un rasgo de la personalidad, solo para evitar la tremenda incomodidad que supone tomar las riendas ahora mismo. Pero, a ver, necesito hacer de abogada del diablo un momento. Porque decirle a alguien que su trauma, que es lo que moldea sus decisiones más íntimas, es, y cito, solo una interpretación, pues puede sonar bastante insensible. Puede sonar durísimo, claro. Especialmente hoy en día, donde validar el dolor es la regla número 1. Pensemos en una analogía médica. Imaginemos a alguien que sufre una fractura severa en el brazo. Ok. Le ponen un yeso, recibe tratamiento y el hueso sana perfecto. Pero pasan 5 años y esta persona se niega rotundamente a quitarse el yeso. Ya no hay fractura, pero sigue con el yeso. Exacto. El yeso ya está lleno de firmas de sus amigos. Le da como un sentido de pertenencia y compasión social. Y cada vez que hay que cargar cajas en una mudanza, levanta el yeso y dice, ¡ay, imposible, soy el del brazo roto! Claro. Sugerir que se quite el yeso podría interpretarse como una negación de que el brazo alguna vez estuvo quebrado. Es un gran punto, pero el detalle crucial de esa analogía del yeso es lo que pasa debajo de la superficie. A ver.
Cuando mantienes un yeso puesto más tiempo del necesario, ¿qué le pasa al músculo? Pues se atrofia, pierde fuerza. Exactamente. Se atrofia por falta de uso. Y el camino de la conciencia que plantea esta fuente no borra la fractura original. No te dice que el dolor no fue inmenso o que el yeso no fue vital en su momento para sobrevivir. O sea, no invalida la experiencia. Para nada. Lo que advierte es que buscar sanar obsesivamente algo que ya pertenece al archivo del pasado, irónicamente, te drena la energía vital y atrofia tu presente. Te obliga a vivir viendo por el retrovisor. Literalmente. Y lo que la psique pide a gritos no es frotar la cicatriz toda la vida, sino la integración emocional. Y para que nos quede súper claro cómo definimos esa integración, digamos, en contraposición a esta idea de estar en sanación constante. Integrar significa darle una dirección productiva a esa experiencia. Es comprender el evento desde la madurez de hoy y quitarle el poder de veto sobre tu futuro. Es quitarse el yeso, básicamente. Quitarse el yeso, hacer la fisioterapia, que duele, y entender que el brazo ahora funciona, aunque tenga una marca. Ahora, si este yeso imaginario termina siendo tan limitante, ¿por qué alguien se aferraría a él con tantas ganas en primer lugar? Porque digo, nadie elige estar paralizado por gusto. No, claro que no. Este guión debe tener un origen, y las fuentes apuntan directamente a nuestra herencia más temprana. Y ahí es donde llegamos a la gran metáfora familiar. Ese núcleo donde forjamos nuestra primera identidad. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y un poco tensa, porque las fuentes traen unos pasajes bíblicos que, siendo muy honestos, si alguien los escucha así de golpe, podría pensar que es un sermón súper dogmático. Sí, suenan fuertísimos sin el contexto. Se citan Mateo 10:37 y Lucas 14:26, donde Jesús dice que para ser su discípulo hay que aborrecer a padre y madre. Ajá. Y a simple vista, proponer el odio familiar como consejo de desarrollo personal suena tóxico. ¿Falta contexto de traducción aquí o qué pasa? Falta todo el contexto metafísico y lingüístico. O sea, desde la lectura literal es un escándalo. Pero la metafísica le quita toda esta envoltura religiosa para extraer la mecánica psicológica. A ver, explícame eso de la mecánica psicológica. En este marco, Jesús no es un personaje histórico pidiendo que te unas a su secta. Simboliza el estado de la conciencia crística. ¿Qué sería como? Sería el nivel más elevado de claridad, de verdad y soberanía interior al que un ser humano puede llegar. Entendido. Pero, ¿y qué pasa con la palabra aborrecer? Porque, o sea, el peso de esa palabra es innegable. Bueno, el análisis del texto en griego original arroja mucha luz. El término que se usa, que es cercano a fileo, no habla de un amor incondicional o puro. Habla de un amor basado estrictamente en el apego humano. Un apego asfixiante, digamos. Exacto. Es un vínculo que asfixia, que te exige reciprocidad, basado en la dependencia. Así que cuando lo tradujeron como aborrecer, el mensaje original no era «ve y declárale la guerra a tus papás». Sino más bien... El verdadero núcleo es establecer una jerarquía de prioridades. Ah, ok. Para desmenuzar las claves de esta metáfora, para alguien que apenas entra en estos temas, el material pone pilares muy sólidos. El primero es que padre y madre no son solo las personas físicas, ¿verdad? Correcto. Representan la inmensa programación heredada, esa identidad prefabricada que nos dan de niños antes de tener capacidad crítica. Ese es el punto central. Y el segundo pilar explica cómo absorbemos esa programación. Porque de niños amamos de manera ciega para pertenecer. Claro, es supervivencia pura. Exacto. Para encajar en el clan, el niño absorbe, no sé, los terrores financieros de los padres, las creencias de que el éxito es malo, dinámicas tóxicas del amor y las toma como verdades absolutas. Y el tercer pilar es donde por fin llega la liberación. La libertad de la conciencia aparece en el momento exacto en que decides que ningún vínculo humano, por más sagrado que parezca, puede estar por encima de tu verdad interior. Y hay un detalle fundamental que la fuente resalta mucho, para no caer en el resentimiento. Que los padres no lo hicieron a propósito. Exacto. No te instalaron este software limitante por maldad. Ellos operaban a ciegas con los programas obsoletos que sus propios padres les instalaron. Claro, hacían lo que podían. Aunque al principio, abandonar esa lealtad invisible se puede sentir casi como una traición. Se siente horrible, sí. Pero soltar ese guión no es traicionar tu linaje. Es la definición misma de madurez. Toda esta deconstrucción metafísica suena, no sé, muy poética y reveladora. Pero el choque real viene cuando intentas implementarlo. En el día a día. Exacto.
¿Cómo aterrizas esto sin detonar la Tercera Guerra Mundial en la cena de Navidad? Pensemos en el cerebro como un teléfono celular. Separarte de la programación heredada es como instalar una actualización del sistema operativo. Me gusta esa imagen. Al reiniciar el teléfono, las aplicaciones antiguas, que vendrían siendo las expectativas de la familia, empiezan a fallar. Se encierran solas, gastan batería, te lanzan notificaciones de error porque ya no son compatibles con tu nueva versión. Totalmente. Actualización, ¿no? Volver al sistema viejo para que las apps no fallen y la familia esté feliz. Pero, pues, necesitas avanzar para no volverte obsoleto. Esa metáfora explica perfecto la fricción. Y fíjate que la respuesta de la fuente sobre cómo lidiar con esas aplicaciones incompatibles para establecer límites sanos es quizás lo más contraintuitivo del material. ¿Por qué? Porque dice que el límite real es un proceso interno. Y escúchame bien, 100% silencioso. ¡Wow! Eso rompe con toda la idea actual de que empoderarse es mandarle un mensaje de WhatsApp de 5 párrafos a tu familia explicando por qué tomas distancia. O dar un discurso dramático llorando en la mesa del comedor. Si no, la confrontación explosiva o el sentir que tienes que explicar cada paso es la trampa final del ego. De verdad, ¿por qué el silencio funciona mejor entonces? Porque cuando confrontas a tu familia exigiéndoles que te comprendan, tu ego sigue mendigando validación. Sigues pidiéndoles permiso para ser libre. Claro, es como decir, por favor, acepten que cambié. Sigues dependiendo de ellos. Exactamente. El ordenamiento silencioso mata de hambre a esa dinámica. Establecer límites sanos es, simplemente, caminar en tu propia dirección sin dar justificaciones que nadie te pidió, sin levantar la voz. Y soltar esas responsabilidades emocionales que uno mismo se echó encima de niño para comprar amor, no. Sí, que nadie te obligó realmente a cargar. Y la paradoja aquí es hermosa, porque al dejar de exigir que los padres cambien o que comprendan esta actualización de software, llega una paz increíble. Al fin los ves como seres humanos. Exacto, con sus propios miedos. Y eso abre la puerta para amarlos de manera genuina, limpia, sin esa necesidad o culpa infantil. Pero ojo, porque una vez que logramos manejar a la familia afuera, descubrimos el verdadero campo de batalla. Uy, sí. Las aplicaciones que corren en segundo plano dentro de nuestra propia cabeza. Los famosos padres psíquicos. Esas voces internalizadas que te susurran antes de una entrevista que eres un impostor o que te dicen que no eres suficiente para que te amen. Y para lidiar con eso, el material nos da un indicador infalible para identificar si una decisión tuya nace de tu verdad o si viene del pasado, de la herida. ¿Y cómo distingues esa línea? Porque mucha gente toma decisiones que parecen súper positivas, como emprender un negocio, buscar pareja, pero lo hacen desde una ansiedad brutal. El diferenciador es el motor de la acción. La gente que vive desde la herida intenta manifestar cosas nobles para tapar un vacío. O sea, ¿buscan pareja por terror a quedarse solos? Exacto. No para compartir su vida, sino por miedo. O buscan dinero por un pánico heredado a la pobreza, no como herramienta de expansión. El combustible de su manifestación es el miedo. Reaccionan a la memoria, no al presente. En cambio, cuando una decisión brota de tu verdad, la dinámica es opuesta. No intentas manifestar desde el vacío, sino que expresas desde la plenitud. Creas un negocio por la pura pasión de aportar. Entras a una relación porque tu vida ya está completa y quieres compartir ese desborde. Manifestar desde la necesidad versus expresar desde el potencial es un cambio de paradigma gigante. Sabiendo esto, pasemos a la acción. Las fuentes proponen un plan de 3 pasos para transformar los miedos heredados. Sí, pongamos un escenario súper cotidiano para ilustrarlo. A ver, imaginemos que a alguien le ofrecen un trabajo increíble en otro país, mucho crecimiento o buen sueldo. Pero su familia siempre ha creído que el éxito trae envidias o que irte lejos es abandonar a la familia. ¿Cómo aplica esta persona el primer paso? El primer paso es el ejercicio del cuestionamiento honesto. Es un pequeño ritual matutino antes de mandar el correo rechazando el trabajo por culpa o aceptándolo lleno de ansiedad, haces una pausa. ¿Y qué te preguntas? Te preguntas algo breve y poderoso. ¿Esto que estoy a punto de hacer nace de mi verdad o viene dictado por una historia heredada? Es como interrumpir el piloto automático. Exacto, frenas el cortocircuito. Y cuando la intuición te dice que rechazar la oferta sería puro miedo familiar, pasas al paso 2, el ordenamiento interno silencioso.
que es lo que hablábamos antes. El instinto normal sería convocar a toda la familia, mostrarles los beneficios del puesto y rogar por su bendición, ¿no? Y eso es justo lo que el paso 2 prohíbe terminantemente. El ordenamiento silencioso significa que firmas tu contrato, preparas tus maletas sin buscar que los demás validen tu elección. O sea, no es esconderse ni mentir. No, no. Es retirar esa exigencia de que tu entorno celebre tu decisión. La tomas alineado a tu intuición, sin forzarte y sin hacer drama. Lo cual nos lleva al paso 3, que es como el sello de oro de todo esto. La afirmación de poder o el ritual de elección. Es vital para empezar el día desde la paz, y no desde la memoria. La fuente nos regala una afirmación específica que dice así: hoy dejo de responder desde la memoria, elijo vivir desde la verdad que yo soy. No soy mi herencia, no soy mi historia. Soy conciencia libre, capaz de amar y crear desde la paz. Fíjate en la profundidad de decir, no soy mi herencia, no soy mi historia. Esto plantea algo fascinante sobre el verdadero significado de la dignidad. ¿A qué te refieres? Porque dignidad suele sonar a mantener las apariencias. Exacto. Históricamente la asociamos con el orgullo, el estatus social. Pero la fuente resignifica esto y habla de la dignidad del alma. Que no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad pública ni el qué dirán. Nada de nada. La dignidad del alma le pertenece solo a quien se niega a ser un simple repetidor del libreto de sus ancestros. Es, digamos, la elegancia de decidir ser el autor intelectual de tu propio destino. ¡Wow! En lugar de ser una consecuencia de los traumas del pasado. ¡Qué manera de cerrar los conceptos! Sí, es muy potente. Hoy vimos cómo el ego usa la etiqueta del trauma para estancarnos. Descubrimos que la verdadera liberación requiere soltar esas lealtades invisibles a la familia. ¿Y cómo aterrizar todo esto en el día a día? Exacto, con la metáfora de la actualización del teléfono, entendiendo que los límites son decisiones diarias, silenciosas, pero superpoderosas, a través de estos 3 pasos. Y sabes, este nivel de integración nos deja un desafío que trasciende a uno mismo. Me gustaría dejarle una reflexión final a quienes nos escuchan, llevando todo esto un paso más allá. Adelante, te escuchamos. Si realmente logramos integrar estas heridas heredadas y dejamos de operar desde el libreto de nuestros padres, ¿cuál es el nuevo legado silencioso que estamos escribiendo para las próximas generaciones? Qué buena pregunta. O sea, ¿que estamos realmente enseñándoles a ser libres con el ejemplo? ¿O simplemente les estamos dejando una versión más sofisticada, más espiritualmente perfecta de nuestras propias expectativas? La prueba de fuego de la libertad es cuánta libertad le otorgas a los que vienen detrás. Un pensamiento sumamente provocativo para masticarlo toda la semana. Creo que el verdadero reto es atreverse a quitarnos ese yeso lleno de firmas y descubrir de qué están hechas nuestras propias manos. Totalmente de acuerdo. Ojalá que esta exploración profunda sirva de chispa para que sigamos cuestionando las historias que nos contamos frente al espejo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis, y nos encontraremos en la próxima oportunidad para seguir descifrando ideas que nos cambian la perspectiva. Hasta pronto.